Les saludamos en esta hora, pueblo de Dios, sea muy bendecido de parte de nuestro Dios. Una vez más queremos compartir una palabra de actualidad, una palabra que el Señor está revelando en este tiempo. La iglesia de Jesucristo se prepara. La iglesia de Jesucristo se lava, se limpia, se restaura conforme a las Escrituras. Dice la palabra de Dios que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Estamos en los tiempos finales, los cuales se están cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Allí en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 29 al 31, dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, dice, derramé mi ira sobre ellos, mi ira con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En dos partes de la Escritura, por lo menos lo que hemos leído hasta ahora, encontramos que Dios necesita o busca. Uno, primero es aquí en Ezequiel 22:30, donde dice que y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Dios busca intercesores, Dios busca hombres y mujeres que se pongan en la brecha a favor de la tierra para que Dios no la destruya. Lo dice claramente acá. Es decir, nuestra intercesión puede mover la mano de Dios a favor de aquel que lo necesita. Ahora, la importancia de ser un intercesor. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué incluso es bueno ser un intercesor? Y lo vamos a ver a través de las Escrituras, donde nos habla allí mismo en el libro de Ezequiel, capítulo 9, dice la palabra del Señor, del verso 1 al verso 6, dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo. Esto está narrando o hablando el profeta Ezequiel, que dice que lo que él oyó con sus oídos fuertemente: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel, la Shekinah de Dios, se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Verso 5 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Verso 6 dice: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Nos podemos dar cuenta ahora que aquellos que interceden, aquellos que claman, son marcados por Cristo. De hecho, este tema se llama Marcados por Cristo. Nosotros sabemos que en este tiempo estamos llegando a los últimos tiempos en que ya
se está usando en algunas partes del mundo una marca en la mano o en la frente, que es subcutánea, que sirve para comprar o vender. Porque según el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 15 en adelante, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjese, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento dice: cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Se dio cuenta? Es decir, los que interceden, los que claman, los que gimen a favor de la tierra, por el necesitado, por el afligido, por el angustiado, por el que tiene necesidad. El que intercede por él es marcado por Cristo en la frente. Y nadie podrá tocarlos. Yo me acuerdo que desde niño, leyendo esta palabra de Apocalipsis 13 sobre la marca de la bestia, siempre tuve temor. Temor por aquellos que quedan. Temor por aquellos que no se fueron con Cristo en su primera venida, en su arrebatamiento, sino que se quedaron y tienen que ser marcados. Hay una parte en la Escritura que dice que hay de las que críen en aquellos días, porque serán tiempos de angustia, cual nunca ha habido ni habrá, según el libro de Daniel. Es decir, marcados por Cristo, tiene su beneficio maravilloso. Marcados por la bestia. Y los que no quieran marcarse, según el libro de Apocalipsis también, dice la Escritura que Juan, el teólogo, dice que vio las almas de los decapitados, que no se dejaron marcar por la bestia. Ellos fueron decapitados. Quiero que vaya conmigo al libro de Zacarías, en el capítulo 13, versos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Por qué he querido leer esta parte de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 13, versos 8 y 9? Porque dice que de un universo, de un todo, que es un 100%, ¿cierto? La tercera parte vendría a ser 333. 333. Así que si sumamos las 2/3 partes que se perderán, dice Jehová, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Entonces nosotros tenemos 333, que es la tercera parte, y las 2/3 partes que se perderán hacen un 666. Qué interesante. Ahora yo quiero invitarle, porque por eso es importante tener conocimiento de la Escritura, porque la palabra del Señor, para los que no invocan el nombre del Señor ni tienen una relación con Él, no la pueden entender porque está velada para ellos. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios nos guiará y nos revelará todas las cosas. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. En el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3,
dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué le parece? El profeta, el Espíritu Santo por medio del profeta dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Según el libro de Apocalipsis dice que este número es número de hombre, pero que tiene que tener sabiduría el que pueda entender, porque aquí hay sabiduría, dice la Escritura. Entonces, nosotros, y aquí esto me llama mucho la atención, porque si usted ve Jeremías 33, verso 3, ¿cierto? Serían 333. Aparentemente estoy equivocado, porque 33 más 3 son 36. Pero si usted suma en una calculadora común 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta el 36, le va a dar el número de 666. Y según lo que dice Dios a Jeremías, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso. Jeremías no estaba en su casa, no estaba pasándolo bien, estaba preso. Estaba siendo hostigado, estaba siendo menospreciado incluso por su propio pueblo. Dice, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Abre paréntesis diciendo, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Se acuerda que nosotros leímos allí en Ezequiel 22, 29? Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Es la misma situación que vivió incluso Habacuc, cuando él clama a Dios y le dice, he visto violencia, he visto que la justicia sale torcida, que no hay derecho, que todos abusan de todos. También estaba pasando lo mismo acá, cuando narra el profeta Jeremías diciendo, ¿cierto? Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré, dice, esto será posterior a los que han permanecido en el Señor, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Es decir, como al origen. Dios siempre ha querido que el hombre se vuelva a Dios. Nosotros, a través del pecado, fuimos condenados por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, que desobedecieron a la voz de Dios tomando la fruta que no debían comer, la fruta prohibida. Ellos se rebelaron contra Dios, como lo hizo también Satanás en el reino de los cielos antes, porque el conflicto comenzó ahí, en el cielo. Por eso es que cuando la Biblia habla en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No podemos concebir que un Dios poderoso, que un Dios grande y maravilloso, perfecto, haya creado algo desordenado y vacío. Cuando Dios crea cosas buenas,
según Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que el hombre alcance a entender lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, Dios hace cosas buenas. Por eso que dice que nos restablecerá como al principio, como al origen. Es decir, volveremos a Dios como éramos antes. También el apóstol Pablo allí en Corintios 13, primera de Corintios 13, habla también acerca de esto. Cuando dice, hoy vemos por un espejo empañado, hoy no vemos claramente, pero cuando se manifieste el día del Señor, dice, conoceremos como fuimos conocidos, es decir, volveremos al origen, volveremos al principio. Por eso que cuando nosotros vamos al cementerio y somos despedidos por la familia, son despedidos por la familia los que parten antes que nosotros, la expresión correcta es adiós, no hasta luego, como dice el hombre. El hombre se acomoda a las cosas. Suena más bonito hasta luego que decir adiós. Pero adiós es porque tenemos que volver a Dios. Salimos de Dios y volvemos a Dios. Seremos restaurados como al principio. Seremos bendecidos como al principio. Recibiremos nuestra heredad, porque tenemos una heredad. ¿Se da cuenta que es importante entender por qué es importante interceder? Porque somos marcados por Cristo. El que no intercede, el que hace sus cosas a su propia voluntad, el que piensa que él tiene la razón en todo y que no necesita a Dios, esta persona va a ser marcada, pero no por Cristo, sino por la bestia. Y dice la Escritura que aquellos que no se dejen marcar no podrán comprar ni vender. Es decir, todo comienza por la parte económica. Y yo le digo una cosa, después de esta pandemia, el mundo ya entró en una recesión. Ahora van a haber muchos, ¿cierto?, grandes que van a querer recuperar lo que han perdido. ¿Y quiénes van a sufrir? Los pobres, los humildes, los que no tienen de dónde tomarse. Por eso que es importante escuchar la palabra de Dios, aprender a acercarnos a Él. Vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es importante volverse a Dios. Es importante conocer a Dios a través de las Escrituras. Es importante interceder. Cuando usted y yo hemos conocido a un Dios todopoderoso, podemos interceder, podemos mediar, porque Dios busca mediadores. Y como decía anteriormente, quedé en esa primera parte, queda la segunda parte donde Dios busca quien haga vallado, quien se ponga en la brecha. Y también en San Juan 4, hablando Jesús con la mujer samaritana, dijo, ¿cierto? Dijo, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es bueno ser intercesores y es bueno ser adoradores. Dios nos llama a ser intercesores y adoradores, porque Él busca verdaderos adoradores. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros ministramos a Dios, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la oración, a través del clamor, nosotros estamos adorando al Señor. Cuando yo oro a Dios, cuando yo clamo a Dios, sobre todo de rodillas, Dios es más grande. Dios es todopoderoso. Cuando yo reconozco mis limitaciones, estoy conociendo, estoy invocando al Dios todopoderoso que suple todas mis necesidades. Que el Señor de paz le bendiga. No se olvide. Busque ser un intercesor. Busque ser un adorador. Porque Dios los necesita. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te damos por esta reflexión de tu palabra. Enséñanos a ser verdaderos intercesores y verdaderos adoradores. Porque eso es lo que tú buscas, Señor.
que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias por este programa. Gracias, Señor, por este medio que tú estás, Señor amado, usando para que tu palabra corra y sea glorificada. A través de esta oración oro por cada hogar representado que está escuchando este programa, que está viendo este programa. Oh Dios, que tu bendición repose sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre todos aquellos que están pasando necesidad. Intercedemos por aquellos que están en aflicción. Intercedemos por aquellos, Señor, que no te conocen, para que te conozcan y puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios de paz le guarde y le bendiga.